Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y buenos días al auditorio. Gracias, Anabel. Hay varios temas que queremos platicar contigo. Tú siempre has documentado muy bien todo este tema, no solo otros aspectos más, pero de manera muy acuciosa esto relacionado con el narcotráfico y lo de Genaro García Luna, que pues, lo estuviste advirtiendo, anunciando y finalmente las autoridades en Estados Unidos decidieron iniciar el proceso y ya está detenido. Pero, a ver, ¿qué te parece si comenzamos con la exoneración que hace la Fiscalía General? Bueno, primero el perdón que le otorga Estados Unidos al general Salvador Cienfuegos, y luego aquí la Fiscalía que dice que pues que están mal, que ellos tienen elementos. Finalmente exoneraron al general Salvador Cienfuegos. Bueno, antes que nada habría que tratar de entender, y es un contexto un poco complejo, cómo funciona la justicia en Estados Unidos, y la realidad es que no, a Cienfuegos nadie le ha perdonado nada en Estados Unidos. Nunca se le declaró inocente, nunca se dijo que las pruebas no eran suficientes, nunca se dijo nada de eso, nunca se dijo no se preocupe, lo perdonamos, vaya a casa. No fue eso lo que sucedió. Lo que sucedió fue un caso extraordinario, me refiero muy poco común en Estados Unidos, donde el Poder Ejecutivo, en este caso Donald Trump, a petición del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ordenó al fiscal, al procurador general, ir con el juez de Nueva York y persuadirlo el retiro de cargos contra Salvador Cienfuegos sin prejuicio, es decir, sin que se declarara inocente o culpable, se retiraran los cargos para que pudiera ser enviado a México, repatriado es la palabra correcta, porque México ni siquiera lo pidió en extradición, lo cual nos habla de que en realidad la intención de México nunca fue siquiera someterlo a juicio, porque en ese caso hubiera sido un proceso de extradición que se hubiera llevado más tiempo y que hubiera obligado a que la PGR, a que la Fiscalía General de la República número 1 lo arrestara en cuanto llegara, lo metiera a prisión y ahí el general llevara su procedimiento penal, pero no fue así. Entonces, en este concepto, el gobierno de Estados Unidos lo repatria a México, lo que arroja este expediente de la Fiscalía General de la República es realmente una vergüenza. Es una negociación de presidente a presidente, devuélvemelo, no tienes por qué meterte, le dijeron a Donald Trump, no te metas en que si es inocente, culpable, sí, simple y sencillamente. Es como cuando tú vas a denunciar a una persona por robo, por fraude, por agresión, y a la hora de la hora le dices al Ministerio Público, me retiro y ya no quiero acusarlo. Pues sí, pero ahí sí quedó claro por qué era el retiro de los cargos. Sí. Y lo que el procurador señaló a la juez ahí en Nueva York en aquella sesión. Sí, te escucho, ¿me escuchas tú? Se interrumpió la comunicación. Vamos a volverle a marcar a Anabel Hernández porque... Bueno. Sí, ya te escuchamos, Anabel. Sí, no sé por qué fue lo que pasó, pero bueno, el punto es que en este caso lo que sucedió es que cuando el procurador va y le pide al juez en aquella sesión en la Corte de Distrito de Nueva York, le dice, las pruebas son sólidas, el crimen es grave, pero en este momento nosotros priorizamos la relación diplomática que este tema, y la juez dijo, bueno, yo lo dejo libre de buena fe, creyendo en la buena fe del gobierno de México que será procesado ahí. Y es así que Salvador Cienfuegos regresa a México. Desde el instante que regresó a México, realmente uno ve los procedimientos que hizo la Fiscalía General de la República y la verdad es vergonzoso lo que pasó ahí. Cualquier ciudadano puede visitar el portal de la Fiscalía y consultar este expediente, donde en la gran mayoría es un agujero negro. Literalmente, porque ni siquiera se puede leer. Está todo testado, páginas, cientos y cientos y cientos de páginas en negro,
por un lado se burla de nosotros prácticamente, la fiscalía dice en aras de la transparencia, ¿no? Aquí está. Publicamos el expediente donde no hay nada de transparencia porque la gran mayoría es negro. No, sí. no puedes encontrar una información sustantiva para determinar si tenía razón la fiscalía para exonerarlo. Es correcto. Lo que sí se vislumbran son tres cosas, en lo poco que se puede leer, son tres cosas importantes. ¿Cuáles son, Anabel? Una, que Salvador Cienfuegos trabaja en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Es consejero del actual secretario de la Defensa Nacional, que es una cosa que no nos habían dicho. Cuando el gobierno dice, ay, te estás entrometiendo en mis asuntos, el gobierno de México al gobierno de Estados Unidos, devuélvenos al general, esto es un atentado contra el ejército, toda esta historia que nos contó el gobierno de México, sí. Lo que omitió decirnos es, y es mi asesor. Cuando yo descubro esto, y al igual que otros medios también lo descubrieron, sí. La respuesta absurda del secretario de Defensa Nacional, sí, es que todos los exsecretarios de la Defensa son asesores. El tema no era ese. El tema no es decir a todos eran asesores. El tema es que este general, que ha sido acusado de narcotráfico, exacto. Es el asesor. Que no nos vengan con historias. Claro, es como un consejo, vamos a conceder que puede existir un consejo de exgenerales con el actual secretario, porque ya vivieron situaciones que le pueden ayudar a entender alguna determinada problemática y tomar una decisión trascendente. Eso, pues válido. Pero bueno, número uno, no sé si es válido o no, pero no nos lo habían dicho. Exacto, a lo que voy es, el fondo es, nunca me dijiste que era tu asesor. Y sí. Segundo, es una persona que fue señalado de presuntos actos de corrupción en Estados Unidos. Y ahora nos dices que es tu asesor, o sea que tiene acceso, imagino, a documentos importantes, tiene influencia o no. Nunca quedó claro eso. Nunca quedó claro. Nunca quedó claro hasta ahora. Número uno, eso es lo que uno puede descubrir del expediente. El dos. Número dos, que la fiscalía no hizo ninguna investigación. No, se puede ver eso. La fiscalía cuando empieza a pedir alguna información a la Secretaría de Hacienda para pedirle las declaraciones fiscales del general, a la Secretaría de la Función Pública para pedirle las declaraciones patrimoniales, es el 28 de diciembre. No, bueno, pues... Es decir, que en realidad se llevó menos de 10 días hábiles, porque además el último documento del 2020 está fechado el 31 de diciembre. Después se tomaron 5 días del 31 al 5, donde la fiscalía no hizo nada, estaba en ceros, no hay ningún documento, no hay ninguna investigación, y reanudan la investigación las actuaciones en el expediente hasta el 6 de enero. Estamos hablando de que en realidad la supuesta investigación duró 10 días, donde la fiscalía, parte de lo que hace es pedirle a la Unidad de Inteligencia Financiera, que muy diligentemente, con mucha eficacia, dirige el señor Santiago Nieto, dame todos los movimientos de cuentas extraños o peculiares, o que te llame la atención, etcétera, de General Cienfuegos. Cuando la Fiscalía General de la República da la exoneración Cienfuegos, la Unidad de Inteligencia Financiera ni siquiera había hecho el trámite. O sea, la Fiscalía lo exonera sin tener los elementos de si había o no cuentas bancarias de él, de sus hijas, de sus nietos. No le hizo ninguna investigación patrimonial. No fue al registro público de la propiedad en todo el país, es decir, denme todos las propiedades que tenga el general, su esposa, sus hijas, ¿no? Etcétera. No, esa investigación nunca se hizo. Entonces, en realidad, exoneran al general sin investigarlo, y un tercer elemento es quien defiende al general, quien es el abogado de defensa ante la fiscalía, es la propia Sedena.
La propia Sedena, a ver, puede la Sedena, voy a partir de lo siguiente, Anabel. Tal vez en ese círculo tan cerrado, en esa cofradía de los militares, digan, pues voy a defender a los míos, y pueda caber una explicación, pero nos vamos nuevamente, eso puede suceder cuando el señor cometió un delito del orden civil, no sé, un choque, un homicidio imprudencial, y dices, pues lo voy a ayudar, lo tengo que defender, pero no cuando está siendo señalado de presuntos actos de corrupción vinculados al narcotráfico, porque me estoy manchando yo mismo, Sedena institución, defendiendo a un señor que en Estados Unidos fue acusado de corrupción y de delitos de narcotráfico. A ver, aquí es peculiar dos elementos. Número uno, que sí, los militares, yo incluso estuve haciendo llamadas telefónicas a exgenerales que ahora están en situación de retiro, sí, como el propio general Cienfuegos, y efectivamente los generales en retiro y los militares en activo que están trabajando en este momento tienen derecho a una como defensoría de oficio, como un defensor de oficio por parte de la Secretaría de Defensa Nacional. En el tema de los generales, por ejemplo, todos estos generales como Tomás Ángeles de Aguajare, Escorcia, y todos ellos recordarás que fueron acusados en el tema de la operación limpieza. Ni uno solo de ellos fue defendido por la Secretaría de Defensa Nacional. Todos ellos tuvieron que contratar a sus propios abogados. Ahí está. Número uno. Así que esta cuestión de Cienfuegos llama la atención. Claro. Evidentemente Cienfuegos se arropa en la Secretaría porque estaba seguro de que lo iban a defender bien. No solo eso, el punto más importante de todo esto, porque dijéramos, ok, ilegal no era, no se puede decir que es ilegal eso, no se puede decir que es ilegal que la Secretaría de Defensa Nacional le haya dado un abogado de oficio, eso es legal. Lo que es ilegal es que la Fiscalía General de cuando va el abogado, va con Cienfuegos, el 9 de enero, fíjate bien la fecha, tú recordarás que a él lo exoneran el 14 de enero. La primera vez que Cienfuegos es citado ahí en la Fiscalía, en esta simulación de investigación, es el 9 de enero de este año. Lo citan, el general hace una serie de declaraciones, insultos para los gobiernos americanos, el gobierno americano, etcétera, etcétera, y su abogado, es decir, la Secretaría de Defensa Nacional, entrega un escrito. ¿Fue interrogado el general? No fue interrogado jamás. Tú no ves que en este citado, bueno, si yo te estoy citando como indiciado, pues te hago un interrogatorio. Sí, está bien que tú me des tu defensa, está bien. Está bien lo que diga tu abogado, sin duda alguna. Pero yo te interrogo también. Tengo dudas, tengo preguntas que hacerte, ¿no? Ni una sola. Y no solo eso, sino cuando uno compara el escrito que entrega el abogado y las conclusiones de la Fiscalía, es un copy-paste. Entonces, aquí estamos hablando, al final de cuentas, de una simulación de investigación y una exoneración que hasta este momento no está justificada, porque en realidad no hubo una investigación profunda, seria, sobre el general, sobre sus vínculos, está aquí esto sonando, sus vínculos con la delincuencia organizada, sobre si sus bienes patrimoniales correspondían o no realmente a sus salarios, etcétera, etcétera, porque que no nos olvidemos que el general pagó abogados costosísimos ahí en Nueva York, número uno. Número dos, que él ofreció pagar una fianza del equivalente a más de 15, 18 millones de pesos. Bueno, es verdad que el señor ha trabajado tantísimo por tanto tiempo, pero ¿eso corresponde a sus declaraciones patrimoniales y fiscales? No lo sabemos. No lo sabemos porque no lo sabemos. No lo sabemos. Ese es el tema preocupante, que no lo sabemos. En el caso del general Cienfuegos, sí aplicó la máxima de la justicia pronta y expedita. Pues ni siquiera fue justicia. Yo no diría que fue justicia.
Para él, no para la investigación, para él sí, se le aplicaron, y digo, pues a los amigos justicia y gracia. Eso, más bien eso, ¿no? Para los amigos no lo incomodaron. Dijéramos que para Salvador Cienfuegos fue una investigación a modo, donde desde el inicio el propósito era no incomodarlo. Es más, ni siquiera interrogarlo, no hacerle ninguna pregunta incómoda, no vaya haciendo que se vaya a sentir ofendido. No me lo moleste. Donde el Estado no solo va y lo defiende, lo libera de Estados Unidos, lo defiende y le está pagando como asesor. Eso es lo que está sucediendo. Anabel Hernández, el caso del general Salvador Cienfuegos es un caso cerrado. Pues no. Aquí, no, y me parece que es aquí. ahí, por eso es importante hablar de estas cosas con el auditorio, y sé que a veces, no sé cómo explicarlo, sé que para a veces la gente es tedioso tener que regresar una y otra vez a temas que la gente dice, bueno, eso ya pasó, ya quedó cerrado. No, creo que es importante que tú preguntes y que hables de estas cosas en tu programa, porque cuando este caso se reabre en Estados Unidos, la gente va a decir, oye, no, pero pues ya no puede ser juzgado 2 veces, es que no ha sido juzgado ni una sola vez por esto. Anabel, ¿no? ¿Se va a reabrir este caso en Estados Unidos? ¿Estimas que es lo más probable? La información que yo tengo es que se va a reabrir. Y no solo eso, sino que incluso desde que Cienfuegos fue detenido en octubre, a noviembre, cuando fue liberado por esta operación política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya para entonces habían todavía reunido más pruebas, porque las pruebas que tiene el gobierno de Estados Unidos no solo son las interceptaciones telefónicas, sino incluso ahí en la carta que el gobierno americano manda al gobierno mexicano cuando manda a Cienfuegos de regreso, es mira, aquí están las pruebas que tenemos, las transcripciones, pero también tenemos testigos que les constan los hechos. Dime cuándo la fiscalía intentó hablar con uno de estos testigos. Nunca. No. Entonces, en realidad, el caso de Nueva York es un caso fuerte, que lo que ocurrió legalmente es yo te retiro los cargos, pero igual como te los retiré, te los puedo volver a meter y te puedo volver a acusar. Entonces, me parece, de acuerdo a la información que yo he recibido, es que no en muchas semanas, no pasarán muchas semanas para que esta situación se reactive. Y es ahí donde me parece que, evidentemente, el gobierno de México ya vacunó al general, públicamente, mediáticamente dice que es inocente, ¿no? Y evidentemente no lo querrá extraditar cuando el gobierno americano le diga, bueno, extradítame al general, y será un tema, yo creo, de constante relación tirante entre el gobierno americano y el mexicano, porque es evidente que el gobierno de México no va a dejar ir a su asesor ahí a extraditar a los Estados Unidos. A ver, lo que me estás diciendo es una bomba, Anabel Hernández. Esta revelación que estás haciendo es una bomba. Tienes información de primera mano que establece que este caso, este juicio en Estados Unidos en contra del exsecretario de la Defensa Nacional de México, el general Salvador Cienfuegos, se va a reabrir en no pocas semanas y que tal vez aquí se nieguen a regresarlo. Esta reapertura del caso tiene que ver con el cambio de mandatario de Donald Trump a Joe Biden. Pues en realidad no, esto tiene que ver con un tema netamente de narcotráfico, netamente de intentar desbaratar algunas redes de crimen organizado. Alguna vez cuando detuvieron al general Cienfuegos platicamos que de una u otra manera con Cienfuegos allá y Genaro García Luna allá en la misma corte distrito de Nueva York, sí, era prácticamente un maxi proceso, sí, que tocaba fibras muy, muy sensibles al más alto nivel de gobierno, sí, y de exfuncionarios y de políticos en el crimen organizado en México, y que los resultados de esos dos juicios sería una bomba. En el tema de Genaro García Luna,
la fiscalía va avanzando en el sentido de, recordarás que García Luna está coacusado, además de con Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, que todavía están aquí paseándose en México, no muy tranquilos, pero están acusados allá de narcotráfico. Otro coacusado es un ex policía de menor rango llamado Iván Reyes Arzate, que ya había sido detenido en 2017. De hecho, él es el primero de esta célula criminal de Genaro y los otros, que es detenido en Estados Unidos. Primero es enjuiciado en Chicago y después lo enjuician ahora está también sometido a otro proceso en Nueva York. Bueno, lo que ha estado haciendo la Fiscalía, y están los documentos ahí en la Corte, hay un documento fechado el 20 de enero pasado, donde están diciendo que están en negociaciones con Iván Reyes Arzate. ¿Esto qué significaría si llegan a buen término estas negociaciones? Que Iván Reyes Arzate se declararía culpable y entonces sí colaboraría y soltaría, pues como se dice vulgarmente, toda la sopa de, pues no solo del tema de García Luna, de Luis Cárdenas Palomino, de las reuniones con los narcos, porque recordarás que Iván Reyes Arzate estuvo presente en los encuentros entre Arturo Beltrán Leiva y Luis Cárdenas Palomino y otros cuyos nombres aún no sabemos, pero lo que sí sabemos es que hay muchos policías muy cercanos a García Luna y a Cárdenas Palomino que todavía siguen como jefes policíacos en diferentes estados de la República, o incluso importantes jefes ahí en la Fiscalía General de la República. Bueno, pues estos otros podrá saberlos la Fiscalía a través de la colaboración que pudiera dar Iván Reyes Arzate. Y por otro lado está el tema de Cienfuegos, que si se reabre, independientemente de eso, la propia Fiscalía ha continuado con sus investigaciones. Ahora ahí en la Corte Distrito Este de Nueva York fue extraditado y está ahí ya bajo proceso uno de los altos miembros de este cártel H2, que recordarás es el cártel con el que el gobierno americano vincula a Salvador Cienfuegos. Sí. Bueno, este narcotraficante también ya está en pláticas. Van a desnudar al general y a varios funcionarios a varios más, porque por desgracia lo que arrojaban estas informaciones que estaban ahí en la Corte Distrito Este de Nueva York es que no solo el general habría estado implicado, sino que también habrían estado implicados otros militares, y militares que hoy podrían estar ocupando importantes posiciones. Entonces realmente estamos en una situación de nueva cuenta, pues aún no se puede afirmar categóricamente hasta que se reabre el proceso contra Salvador Cienfuegos, pero si reabren el proceso contra Salvador Cienfuegos, evidentemente será un tema pues muy candente para este gobierno, porque algunos de los coacusados del general podrían estar activos en este gobierno. Anabel, acabas de hacer unas declaraciones, revelaciones bomba. Lo que se viene entonces sería terrible, una sacudida en México. Si se reabre el caso de Cienfuegos, como me lo han informado, sí. Bueno, ¿y crees que el presidente López Obrador puede intervenir nuevamente con Joe Biden y le diga que ya le bajen a este tema porque va a desestabilizar a su gobierno? Pues mira, yo creo que estamos en una situación realmente muy compleja, y yo estoy todavía investigando, queriendo entender por qué esta intervención casi desesperada, totalmente inusual, de un presidente de la República, pues defendiendo a un general acusado de estos crímenes tan graves. ¿No? Tú recordarás que incluso el primer día, cuando se da la noticia de que Cienfuegos fue detenido, pues el presidente lo celebró. Dijo que sí, que ese general era parte del otro sistema, que era un ejemplo de aquellos vicios de aquel sistema, e incluso ordenó una limpia en el ejército de todos aquellos que estuvieran involucrados con Cienfuegos. Es ahí donde fue parteaguas.
Porque la información que yo tengo es que Crescencio Sandoval le llama por teléfono al presidente y dice, la detención de Cienfuegos está haciéndonos perder el control del ejército. Claro. ¿Qué quería decir Sandoval? ¿Por qué? Porque tal vez coludidos con Cienfuegos están ahí, en la cúpula del ejército todavía, o porque el propio Crescencio Sandoval trabajó muy cercano a Cienfuegos, ahí en el Estado Mayor del Ejército, que es una de las áreas más importantes operativas, en los años en que se supone que Cienfuegos, según la acusación de Nueva York, estuvo trabajando con el cártel H2, en esos años, Crescencio Sandoval era de sus hombres más cercanos. Entonces uno no entiende. Crescencio Sandoval lo está defendiendo al general, pues porque es su amigo, porque le debe lealtad, porque ¿qué cosa? O porque piensa que puede afectarle a esto a él directamente. Y me parece que es ahí donde no se llega a entender realmente si el gobierno de Andrés Manuel defendió a un pobre general retirado que no pasara los últimos días de su vida encerrado en una fría celda por cuestiones humanitarias, o lo que está haciendo es defender una cúpula de narcomilitares. Eso está todavía por verse. Yo lo quiero poner en este momento sobre la mesa como una hipótesis, y por desgracia en este tipo de casos, pues solo el tiempo dirá de qué se trató realmente esta defensa y qué estaba defendiendo. Y si estaba defendiendo eso, no vaya siendo que al decir y insultar a los americanos y que el fiscal dijo que eran puras pruebas falsas, pues no se estén curando en salud. Sí. ¿A qué me refiero? A que luego cuando las acusaciones contra este gobierno sean más fuertes, probablemente o hipotéticamente, en materia de narcotráfico, digan, ay, ven como los gringos son mentirosos. No, nosotros somos limpios, tan limpios como el general Cienfuegos, y ya lo exoneramos. Junto con él estamos exonerados todos. Sí, a mí me preocupa esta dinámica. Yo quisiera terminar de entender qué es lo que está pasando. Aún no tengo todo el rompecabezas, pero las piezas que hay ahí son delicadas, son preocupantes, me parece, porque hay muy poca claridad y transparencia por parte del gobierno. Las piezas que has colocado de tu rompecabezas, si bien faltan algunas, ya te da el rostro de lo que está sucediendo, y todo es cuestión de que pasen algunas semanas para ver si esta revelación que te hicieron de la reapertura del general Salvador Cienfuegos vendría a simbrar a México. Anabel, ya no tocamos el tema del Mayo Zambada, pero ¿qué te parece si estás de acuerdo que lo platiquemos la próxima semana? Porque también es importante, porque finalmente dibuja de cuerpo entero a un gobierno pues que está haciendo lo mismo que se hacía en el sexenio pasado y en el antepasado y en el antepasado. ¿Te parece? Sí, yo no sé, sí, sería muy interesante. Yo no sé si habrás visto creo que fue un reportaje que publicó antier, el periódico El Universal, donde hacen un recuento de todas las carpetas abiertas por tema de narcotráfico en el país, que han crecido exponencialmente el año pasado. Sí. Y esto nos habla de que por un lado, pues crecen las carpetas, pero por otro lado de investigación, de acusaciones penales, pero por otro lado, pues el gobierno nos dice que pues no pasa nada y no hay detenidos y ni nada por el estilo. Me parece que sí es una cosa que hay que analizar con cuidado qué es lo que está pasando en esta materia, porque es importante. Así es. ¿Te parece que sigamos platicando próximamente? Por supuesto. Anabel, con muchísimo gusto. Anabel, reconocerte tu valentía, tu trabajo y sobre todo agradecerte la confianza de platicar con nosotros con este espacio de opinión. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir esto con el auditorio. Gracias. Gracias, Anabel Hernández. Un abrazo hasta donde se encuentre.